Alcanzando el conocimiento. Bueno, nosotros te escuchamos con mucha atención y vimos que tú hablaste, resumiste cómo podemos manejar el estrés de alguna manera, las emociones, para poder mantener mejores niveles de felicidad. ¿Qué le puedes decir a todos los mexicanos para hacer de esto como una disciplina? Porque a veces no somos capaces de reconocer nuestras propias emociones. Una de las principales cosas que no tomamos en cuenta en los aspectos psicológicos es el tiempo, porque tenemos muchas cosas que hacer, muchas distracciones. Nuestro día a día se nos presenta que estamos ocupados y para reconectar nuestras emociones psicológicas necesitamos parar, hacer un alto en el camino. Necesitamos tomarnos un tiempo para reflexionar. En ese tiempo podría ser la meditación, convivir con la naturaleza, o escribir, o simplemente sostener una conversación inteligente con alguien. Pero no solo una conversación en WhatsApp o checar mensajes todo el tiempo, sino cuando nos sumergimos para tocar los temas antes mencionados. Será entonces cuando nos encontremos con nosotros mismos, nuestra voz interna, no la externa que nos dice cómo hacer esto o el otro. Y cuando nos conectamos con esa voz es cuando recibimos una guía y podremos vivir una vida mejor. El director de Citibanamex te preguntó una pregunta muy pertinente de cómo en Singapur, en la India, podían manejar otros niveles de felicidad, aunque también había gente pobre. Y entonces, ¿cómo distinguir, cómo tener estas diferencias? Ok, a lo mejor no tengo todo el poder del dinero, pero aquí en el lado occidental vivimos un mundo muy consumista. Entonces hay mucha frustración. Yeah, the field of happiness studies does not give an answer. Sí, los estudios acerca de la felicidad no nos dan la respuesta acerca de los retos de la pobreza. Gobiernos y empresas vienen y van, y si no tienes suficiente comida en la mesa, eso no te traerá la felicidad. Tienes que tener comida en la mesa y de ahí partir. Es la base mínima. Después de tener esa base, es entonces cuando podremos hablar de cómo el dinero puede contribuir a sostener una relación de felicidad y cómo no es el dinero quien puede contribuir a una felicidad. Y ese es el problema grande, no únicamente en México, ya que la pobreza se encuentra alrededor del mundo y muchos niños también están en ese estado. Y es algo que tenemos que rectificar como sociedad. Y bueno, los estudios de felicidad pueden ayudar. Como pueden ayudar, por ejemplo, organizaciones establecidas que deberán enfocarse en las acciones. Now, the field of happiness studies can help. How can it help? For example, organizations that focus on all their stakeholders, not just their shareholders. In other words, organizations that think about how can we create a better Mexico? Yeah. How can we create a better world? These organizations will create a better world and they'll be more successful in the long term. Yeah. In other words, it is worthwhile financially. Es decir, estas organizaciones deberán preguntar cómo podremos crear un mejor México, cómo crear un mejor mundo. Estas organizaciones creerán en un mejor mundo y lo harán a su debido tiempo. En otras palabras, deberán pensar en todo el conjunto de seres humanos en vez de un grupo de accionistas. Y hablando de México, lo hace cuando se expande la educación y toda la gente enseña métodos o bien sistemas financieros. Y esta gente está ayudando porque enseña a hacer más dinero, les enseña a proveerse para ellos y sus familias, y a todos los sectores de las vidas de los mexicanos, así como el incremento de la felicidad. Así que las organizaciones juegan un rol muy importante, no solo en el éxito financiero del país, sino en los niveles del deber ser y estar mejor con la sociedad. Okay, and the last question. Antes de la pandemia y ahora se recrudeció más el problema. En Estados Unidos
y bueno, también pasa en México, pero y en otros países del mundo, están suicidándose cada vez más jóvenes que no encuentran esa esperanza. Por ejemplo, en Estados Unidos hay mucha literatura al respecto. No tienen el poder adquisitivo porque muchos de ellos no tienen estudio. ¿Cómo decirles a los jóvenes que puedan tener esperanza? So, levels of suicide, depression, anxiety among youth has gone up radically. Los niveles de suicidio en los jóvenes no solo se remiten al tiempo de la pandemia, sino antes de ella, antes de los recientes 10 años, y la depresión que sufrían, si siguen sufriendo. Y esto se debe al uso de los smartphones y a las redes sociales. Cuando los niños pasan mucho tiempo en las redes o en los videojuegos o viendo pornografía, eso lastima psicológicamente a los niños y a los jóvenes. Or consuming pornography. This is hurting their psychological well-being. It's also hurting their ability to later on in life thrive and flourish. What we need to do as a society is go back to basics. What are these basics? Face-to-face interactions. What are these basics? Going outside and playing football. Yes. What are these basics? Quality time. Y lo que habrá que hacer es regresar a las bases, el contacto cara a cara, realizar deportes, fútbol, el tener o pasar el tiempo de calidad con amigos y familia. Y si no hacemos esto, esta pandemia de suicidios y depresión solo se pondrá peor. El pasar 5 horas enfrente de la pantalla podrá ser una buena niñera, pero es una destructiva práctica para el presente y futuro de los niños. Thank you. Thank you very much. Thank you. Nice to meet you. Alcanzando el conocimiento.